Ok, este video tiene como finalidad explicar el proyecto final de la materia de manejo de estructura de datos, donde utilizamos GraphQL como servidor web y el lenguaje Java como backend, por así decirlo, pero en realidad lo utilizamos para realizar la aplicación web en general. En este caso explicaré un poco de los recursos y un poco de las clases, los métodos, etcétera. En este caso vemos que tenemos una aplicación web hecha en Java con Adbeans y como primera carpeta tenemos a webpage, donde dentro de ella tenemos una carpeta de styles donde tenemos las hojas en estilo en cascada, los archivos CSS que servirán para darle un poco más de formato y vista a las páginas HTML. También tenemos un archivo HTML que se llama index.html que sirve como el home o la página principal donde tiene un pequeño menú, como podemos ver acá, donde redirige al usuario acerca del servicio. En este caso es un registro de películas, donde el usuario puede registrar películas y puede ver las películas que ha registrado, eliminarlas, etcétera. Ahora vemos que tenemos un pequeño menú y tenemos el documento HTML que funciona como el home. Pasamos a las entidades o a las clases y podemos ver que solo tenemos una clase llamada PostgreSQL. Debido a que solamente se trabaja con una sola tabla, en este caso con la tabla películas, vi que no es necesario crear una clase extra como películas para realizar unos cambios, ya que solamente con una clase de manera ordenada podemos realizar las distintas funciones como la más básica de conectar la base de datos, pero también podemos insertar datos mediante parámetros. En este caso tenemos insertar película, consultar películas y consultar película. La diferencia entre esta y esta es que a esta le pasas un ID y con eso podemos extraer los datos de una película en específico basado en su ID. Esta simplemente lo que hace hace un select de todas las películas que están registradas y las ordena por el ID. También tenemos de eliminar la película que le pasamos como parámetro el ID y mediante el ID eliminamos la película que está registrada en la base de datos. Como podemos ver, tenemos un constructor con la clase conectar que automáticamente cada vez que se ejecuta o se crea un objeto nuevo de la clase PostgreSQL se conecta automáticamente a la base de datos. Así evitamos evitar conectarnos manualmente. Como dije anteriormente, tenemos la función insertar películas, consultar una película en específico y eliminar películas y actualizar. Ahora, pasando a las entidades o las clases de los servicios servlets, tenemos la principal que sería registrar películas, obviamente. En este caso es un archivo Java Servlet donde tenemos nuestro correspondiente HTML y adentro de ese HTML tenemos un formulario con sus respectivos campos que el usuario debe llenar para registrar una película. También tenemos un botón que al terminar de completar el formulario, este formulario utiliza el método post de HTTP que se lo envía aquí a post película para que éste pueda procesarlo, pueda obtener los datos, en este caso el título, el año, el género, el director, y meter esos datos a un query que está en el archivo PostgreSQL y mandar y ejecutarlo para poder guardar los datos en la base de datos. En este caso podemos ver que con registrar películas tenemos el formulario que dije anteriormente, y con post película podemos mandar los datos a la base de datos. ¿Qué pasa si queremos ver las películas que están registradas? Pues se puede. Mediante la clase lista películas, la clase servlets, tenemos nuestro correspondiente HTML, que lo que hace es que cada vez a cada película le va agregando los datos correspondientes a la tabla. En este caso tenemos un archivo HTML con una tabla, con sus respectivas columnas y que mediante una conexión a la base de datos obtenemos todos los datos que están registrados. Luego esos datos los regresa mediante un result set que podemos ver aquí, consulta películas, lo hace mediante retorno a un result set de todos los datos y luego lo va listando poco a poco hasta que al final se quede sin datos. Y así como lo hace. También podemos eliminar, también tenemos la opción de buscar películas como vemos acá y podemos borrar películas también si deseamos. Al final el documento termina con un cierre de la tabla y un body obviamente. Y también podemos ver aquí como que tenemos funciones como borrar película y editar el formulario. En este caso mediante el query. Ahora, podemos ver listas las películas. ¿Qué pasa si queremos buscar una película en específico? Pues con búsqueda de película podemos hacer eso.
podemos ver que mediante la ruta búsqueda película, nos buscamos la película en específico. En este caso, lo que hace esta clase es que nos devuelve un documento HTML con los datos de la película en específico. Es decir, que con esta película, al darle al botón de buscar película y poner el ID, nos devuelve este documento HTML con los datos en específico. En este caso vemos que tenemos el documento que mediante un result set vamos agregando los datos adecuados. Si no se puede, si no se puede agregar los datos, tiene un error y muestra que no se puede realizar. Como podemos ver, tenemos un result set, podemos agregar los datos, tiene su respectivo documento HTML y mediante los datos que están registrados los vamos agregando. Ahora, ¿qué pasa si queremos borrar una película? Pues en la clase lista películas tenemos una función o tenemos un botón de borrar películas. Lo que hace eso es que mediante el método post de HTTP le manda datos a esta función, que lo único que hace es que se conecta a la base de datos con un objeto SQL, como podemos ver acá, SQL, y con el parámetro del ID elegimos la película que queremos borrar. Así es como funcionaría nuestro programa. Tenemos la función de borrar película, buscar películas, lista de películas, post películas, registrar películas, y tenemos nuestras clases principales como la conexión a la base de datos. También tenemos el documento de index.html. Ahora, pasando ya al programa, ya lo desplegué, ya lo utilicé aquí. Vemos que tenemos nuestra página principal, como dije anteriormente, en index HTML con un menú bastante sencillo. No soy muy buen diseñador web o utilizando HTML y CSS, así que es un menú sencillo y las páginas web son sencillas, con el objetivo de funcionar para la aplicación como tal. En este caso tenemos dos opciones: registrar película y ver todas las películas existentes. En este caso voy a registrar una película, le doy la opción y automáticamente me muestra el formulario para registrar la película. En este caso en el título le pondré, un título cualquiera. En este caso puedo ponerle Soy Leyenda. El año no recuerdo, así que le pondré un año aleatorio. En este caso le pondré 2008. El género es acción. Y el director, no conozco muchos directores, así que le pondré uno que ya está acá. En este caso, como ya había agregado datos anteriormente, puedo ver los directores que están guardados. En este caso voy a poner Arthur Miller o Steven Spielberg, puedo ponerlo. Le doy a registrar película, de automáticamente manda el dato a la base de datos. ¿Cómo sabemos si es eso cierto? Pues si hago un select a la base de datos, vemos aquí que ya tengo el dato registrado en la base de datos. En este caso soy leyenda, el año. Como dije anteriormente, no puse el año por respecto al formato Unicode para evitar errores, por así decirlo. Tengo el género y el director. Y el ID, que el ID no se pone manualmente, sino que utilizamos serial para agregarlo automáticamente y evitar que el usuario esté adivinando si hay un serial, si hay un ID activo o no. En este caso, si el usuario hubiera puesto el 3 en Soy Leyenda, le traer un error porque ya está. Entonces, con serial evitamos que el usuario haga eso para que sea un poco más cómodo. Automáticamente, como dije en la explicación de las clases, cuando registramos una película nos redirige acá a la lista de películas, como vemos acá en, en registrar película, un post película, hacemos un redireccionamiento a list película, a la ruta de lista películas en este caso. Como podemos ver acá tenemos la lista de todas las películas que hemos registrado. Podemos agregar una nueva película si queremos. Funciona. En este caso no quiero registrar una película nueva, me voy a ir voy a volver a ver la lista de películas. En este menú principal podemos darle a ver todas las películas existentes y nos mostrará este menú con todos los datos. También se puede ir de esa manera y podemos agregar una nueva película o volver al inicio, que en este caso es esto de acá. Si vamos a ver todas las películas, vemos que tengo películas que había agregado anteriormente. En este caso había agregado 2 veces Rambo y 2 veces Destiny como prueba, y una película que se llama To The Ones y Soy Leyenda. En este caso vemos que tenemos los géneros, tenemos los directores y tenemos la función de borrar. En este caso, sí, ¿qué pasa si queremos buscar una película en específica? En este caso quiero saber la película, el ID número 5, o en este caso número 6, To The Ones.
Entonces, si pongo el ID 6 y le doy búsqueda película, automáticamente me muestra la película que tiene el ID 6. En este caso es de To Be The Ones, el año, la fantasía y el director, y podemos también borrarlo o editarlo. Es así como podemos agregarlo. En este caso, si me gustaría agregar una nueva película, en este caso le voy a poner Del Valle. Solo es una película de prueba, no es una película verdadera. En este caso que sea del año 2019 o 2018 le voy a poner género fantasía, y el director le puedo poner Steven Colban. Le registro película y automáticamente me vuelve a todas las listas y vemos que tengo la nueva película registrada. En este caso, si me hago un query y le doy a extraer, o en este caso le hago un select, veo que tengo su ID que se agrega automáticamente, el año, el género, el director y el título. Ahora, ¿qué pasa si me gustaría borrar una película? Bueno, lo que podemos hacer para borrar una película es darle simplemente al botón que dice abajo de la columna borrar. En este caso, cada uno tiene sus respectivos campos porque creí que sería la forma más cómoda elegir simplemente uno y no tener que seleccionar y luego elegir un botón. En este caso, si le doy borrar a Rambo, automáticamente se borra y se recarga la página. Si hago un select, vemos que solo hay un Rambo, ya no hay dos. En este caso, si quiero borrar otro, en este caso To Be The Ones, le doy borrar y funciona. Ahora, si quiero borrar Destiny, también lo puedo borrar. Y también puedo borrar Del Valle, Soy Leyenda, y puedo borrar las demás. En este caso, cada vez que registremos una película, se le pondrá el ID correspondiente. Es decir, se va autoincrementando y evitamos que el usuario ponga el ID. ¿Cómo funciona lo de borrar? Como dije anteriormente, solo tenemos que pasar el ID con el método post, en este caso de borrar película, con el ID, con el parámetro, y simplemente lo borramos. Y eso sería más que y eso sería todo el proyecto. El proyecto se trata acerca de una aplicación web que permite al usuario registrar películas, ponerle el título, ponerle el año, el director, el género, etcétera, para llevar un control de películas que posiblemente haya visto o que quiera ver. Así que eso sería todo. Muchas gracias.